Bienvenida a la video reseña de Comando de Capcom. Embárcate en un viaje lleno de acción y desafíos en este clásico arcade. Descubre cómo Super Joe enfrenta a innumerables enemigos en entornos diversos. Y prepárate para revivir la emoción de los salones recreativos de los 80. Acompáñanos en esta épica aventura llena de nostalgia y adrenalina. La traducción original del título japonés Senshou no Ukami, que significa Campo de Batalla del Lobo, no tuvo el impacto esperado fuera de Japón, por lo que decidieron adoptar un nombre más comercial, Comando. En este juego asumes el papel de Super Joe, un soldado endurecido por la experiencia en el fragor de la guerra, experto en el manejo de fusiles y ametralladoras, que posee más peligro que Paquirrín en un karaoke. El juego se inicia de manera impresionante, con los acordes de una banda sonora épica, que se fusiona con el estruendoso sonido de un helicóptero volando a baja altura, casi rozando la densa maleza de la selva vietnamita. A través de las veloces palas se puede observar cómo nuestro héroe realiza un salto ágil y arriesgado, aterrizando con destreza mientras nuestro corazón late con emoción. Tras recuperarse de la caída, con un gesto estudiado, indica al piloto que todo está bajo control. Con el helicóptero alejándose del lugar y esquivando proyectiles enemigos, nuestro protagonista se prepara, cargando su fusil y verificando sus granadas. Se embarca en una emocionante carrera por su vida, donde tú eres el héroe de esta legendaria gesta. En serio, os animo a ver el vídeo, al menos la introducción, hasta el segundo 15 para apreciar lo que los salones recreativos y la tecnología nos ofrecían en los años 80 y todo lo que teníamos que imaginar. No es de extrañar que el ácido fuera tan popular. Comando destila la esencia arcade en cada rincón, ofreciendo una acción frenética acompañada de un ritmo y dificultad perfectamente equilibrados que potencian su jugabilidad. Era adictivo de una manera inevitable, dejando tu bolsillo pajeril temblando. Nada que ver con el bolsillo pajeril, que eso era otra historia. Pillos. Sin duda, esta recreativa generó considerables beneficios para Capcom. Un salón recreativo de los años 80 que no contara con Comando simplemente no merecía ser mencionado. El juego presenta un suave desplazamiento vertical, y los escenarios están diseñados desde una perspectiva pseudocenital, realmente bien elaborados para la época. El enfoque gráfico tuvo tanto éxito que surgieron muchos otros arcades basados en él, títulos como Mercs. La segunda parte de Comando, Gunsmoke, Heavy Barrel, Ikari Warriors o Time Soldiers adoptaron una mecánica y perspectiva similar. El movimiento del personaje permitía al jugador desplazarse en todas las direcciones. Por supuesto, los disparos también se realizaban en 8 direcciones siguiendo la orientación del soldado. Este detalle añadía complejidad a la mecánica del juego, ya que estábamos acostumbrados a disparos mayormente verticales, como la mayoría de los arcades de estilo shoot 'em up hasta ese momento. Y si el hecho de disparar en diagonal y lateral ya era desconcertante, sumado a que los disparos eran más cortos que una novela de Illenia, podéis imaginaros. Era imperativo acercarse peligrosamente a los enemigos y no precisamente para entablar una conversación amigable. Si no te aproximabas lo suficiente, las balas no alcanzaban su objetivo. Aunque parezca absurdo, este factor contribuía significativamente a la jugabilidad. Los enemigos eran increíblemente persistentes. Lo recalco, eran muy persistentes. Creo que alguno me siguió hasta casa. Y al igual que el universo y la estupidez, parecían infinitos. Es decir, si te detenías un segundo porque se te acalambraba la mano, en menos tiempo del que un cura loco tarda en hacer la señal de la cruz, te rodeaban enemigos frenéticos disparando en todas direcciones. Una verdadera pesadilla, la verdad, pero no te preocupes cuando las cosas se ponían feas. Tenías a tu disposición granadas. Pero no eran la solución perfecta. Tenían un alcance limitado y eran escasas. Se me ocurren un montón de comparaciones, pero me voy a contener y no me voy a meter con la gente de Gran Hermano. A diferencia de tus disparos, que podías realizar en todas las direcciones, las granadas solo volaban en vertical, hacia arriba y a muy corta distancia. Para causar estragos en las líneas enemigas necesitabas estar directamente frente al objetivo, y nuevamente muy cerca. Si te quedabas sin granadas, pues como Houston, tenías un problema. Aunque eso sí,
En un acto de generosidad, los programadores y amigos de los niños colocaron numerosas cajas de granadas estratégicamente en cada pantalla, asegurándose de que perderías una vida en el intento. El juego estaba diseñado para desafiar al jugador, ya que proporcionaba al enemigo todas las comodidades para hacernos morder el polvo. Los escenarios estaban repletos de una variedad de elementos donde los enemigos se ocultaban: rocas, trincheras, barricadas, puentes, barracas, cuevas, torretas. Y se enfrentaban a ti a pie, en motocicletas, en automóviles y camiones, utilizando ametralladoras, granadas, lanzacohetes e incluso atropellándote. Sí, atropellándote. Vaya desfachatez. Como podéis ver, teníamos todo en nuestra contra para llevar a cabo nuestra gesta con éxito. El juego se estructura en ciclos de 4 fases, siendo estas muy similares entre sí. La primera se desarrolla en la selva, la segunda en un páramo con trincheras y cuevas, la tercera en un escenario lleno de barracones, y la cuarta en una carretera o aeropuerto. Cerrando cada fase, y nunca mejor dicho, se presentan unos portones que resguardan la fortaleza enemiga y que no representan ningún problema, hasta que se abren. En Comando, en cuanto se abren los portones al final de cada fase, comienzan a salir de ellos más enemigos que jubilados en una degustación de panceta. Para avanzar de fase debes repartir plomo con tu modesta ametralladora, utilizar sabiamente las granadas que hayas conservado y mantener la calma, o tener monedas para continuar. Una vez que has aniquilado a todos los enemigos de la fortaleza, puedes avanzar a la siguiente pantalla. Entre pantalla y pantalla disfrutamos de una imagen de transición con nuestro héroe realizando actividades militares, fumando, bebiendo, comiendo pipas, encendiendo fuego, preparando un caldo, limpiando el fusil. Todas son reales, lo juro, incluso la de las pipas. A partir de la 8ª pantalla, el juego se reinicia, pero con niveles de dificultad más elevados. Despedida de la video reseña de Comando de Capcom. Ha sido un placer explorar el legendario Comando contigo. Esperamos que hayas disfrutado del viaje por la jungla, los páramos y las fortalezas enemigas. ¿Listo para desafiar a la dificultad creciente y salvar el día una vez más? Gracias por acompañarnos en esta reseña. ¡Hasta la próxima, soldado!